Era una tarde de otoño. Había interrogado en la oficina a unos leñadores furtivos traídos al mediodía y ahora caminaba lentamente hacia mi casa. La iluminación de gas aún no existía en nuestra ciudad, solo las pequeñas linternas de campo oscilaban como fuegos fatuos a través de las oscuras callejuelas. Sin embargo, una de estas luces permanecía inmóvil en el mismo lugar, capturando así mis ociosos ojos. Al acercarme vi frente a la posada, donde entonces los pueblos al este de la ciudad abordaban un carruaje campesino atado. El viejo sirviente estaba al lado sosteniendo la luz del establo, mientras la gente se preparaba para partir. «Prepárate, Heinrich», se escuchó desde el carruaje. «Has estado jugando lo suficiente. Las esposas de Kruger y Decker ambas están impacientes. No me dejan en paz». La voz provenía de una figura robusta, aparentemente femenina, que arropada en mantas y abrigos permanecía inmóvil en el segundo asiento del carruaje. Me había detenido involuntariamente en la esquina de la calle transversal que partía de aquí. Cuando uno ha trabajado durante horas, uno disfruta viendo a otras personas desempeñar una escena ante sí, y el sirviente sostenía la luz lo suficientemente alta como para que pudiera observar todo cómodamente. Junto a una figura femenina juvenil, cuyo delgado cuerpo destacaba llamativamente sobre nuestras habituales campesinas, estaba un joven campesino, cuyo cabello rubio rizado asomaba por debajo de la gorra de tela. En una mano sostenía riendas y látigo, con la otra agarraba el respaldo de una silla de madera que había sido colocada para subir al carruaje. Había algo pensativo en el rostro del joven. El hueso ancho de su frente sobresalía tanto que casi le cubría los ojos. «Ven, Margaret, sube ahora», dijo, intentando atrapar la mano de la joven. Pero ella lo empujó. «No te necesito», exclamó. «Tú cuida de tus caballos marrones. Deja las tonterías, Margaret». Tras estas palabras dichas con apenas disimulada impaciencia, ella giró la cabeza. A la luz de la lámpara solo vi la parte inferior del rostro, pero estas suaves mejillas pálidas difícilmente habrían estado expuestas al clima de las épocas de siembra y cosecha. Lo que me llamó especialmente la atención fueron los dientes blancos y puntiagudos que ahora eran revelados por sus labios sonrientes. No había respondido a las últimas palabras del joven, pero por la inclinación de su cabeza pude asumir que sus ojos ahora daban la respuesta. Al mismo tiempo, ella levantó suavemente un pie sobre la silla de madera, y cuando él la abrazó, ella se dejó caer suavemente sobre su hombro. Noté cómo sus mejillas descansaban juntas por un momento. También vi cómo él intentaba empujarla hacia el asiento delantero del carruaje, pero ella se le escurrió y en un instante ya se había acomodado en la segunda silla junto a la mujer robusta, quien ahora volvió a gritar. «¡Apúrate, Heinrich, apúrate!». El joven campesino permaneció parado junto al carruaje. Luego tiró de la ropa de la joven. «Margaret», murmuró con voz sorda. «Siéntate aquí adelante, Margaret». «Muchas gracias, Heinrich», respondió ella en voz alta. «Me siento lo suficientemente bien aquí». El joven tiró más fuerte de su ropa. «No saldré, Margaret, si no quieres sentarte conmigo». Ahora se inclinó sobre el borde del asiento hacia él. Vi un par de ojos oscuros en el rostro pálido brillar, y los dientes blancos se hicieron visibles nuevamente entre sus labios carnosos. «Quítate, Heinrich», habló en voz baja, casi con una ternura prometedora. «¿O deberíamos regresar a la ciudad con Hans Ottsen? Él me lo ha pedido muchas veces». El joven murmuró algo que no pude entender. Luego saltó con impaciencia entre los caballos hacia el asiento delantero del carruaje, hizo chasquear amargamente el látigo y tiró de las riendas con tal fuerza que los caballos marrones se encabritaron en el aire. Y de inmediato, bajo el grito de las mujeres, la carreta retumbó en la noche, haciendo que la silla de madera, golpeada por la rueda, se hiciera añicos contra el pavimento, y el viejo sirviente de cuadra, con un «Dios nos proteja en su gracia», retrocedió tambaleándose y luego, regañando, desapareció con su linterna a través de la puerta de la casa. Todo pasó como un juego de sombras, y pensativo continué mi camino hacia casa. Aproximadamente medio año después, se reportó en la administración la muerte del residente Heinrich Feld, quien poseía una gran, pero como sabía, fuertemente hipotecada finca en uno de los pueblos del este. Al dejar atrás a su viuda y un hijo adulto del mismo nombre, además de 2 hijos menores, la herencia tuvo que ser procesada judicialmente. Como no había familiares cercanos, a petición de la viuda, se nombró tutor de los menores al anterior sacristán del pueblo. Un hombre que durante su cargo se había preocupado menos por la juventud a su cargo que por su ya entonces considerable negocio agrícola, pero que tras renunciar a su cargo
Asistía a sus antiguos alumnos más que nunca en todas las situaciones de la vida, a menudo con excelentes consejos. Cuando entré en la sala del tribunal el día de la regulación de la herencia, encontré al sacristán ya sentado junto al escritorio del apoderado, revisando fervientemente los documentos. Al reconocerme a través de sus gafas redondas, alisó deliberadamente los mechones de cabello sobre su calva y se puso de pie para saludarme con la dignidad que le era característica. Al mismo tiempo señaló hacia un joven que también se había levantado de una silla al verme entrar y dijo: «Este aquí, señor comisario, es Heinrich Feld, el hijo mayor del fallecido». En ese momento tuve la sensación de haberme encontrado antes con esta figura de cabeza angulosa. Sin embargo, no podía recordar cómo ni dónde. Nunca había visto un rostro joven con una expresión de indiferente descontento tan marcado. Sus ojos grises y hundidos apenas parecían molestarse en levantar las pestañas hacia mí. Al otro lado de la pared, una anciana campesina de facciones duras y cejas oscuras, con el cabello gris peinado hacia atrás bajo su cofia negra, estaba sentada inmóvil, manteniendo sus manos con el pañuelo sobre el delantal de tela azul con estampado. Esta era la viuda del fallecido granjero Heinrich Feld. Deseaba discutir el asunto algo complicado primero a solas con el sacristán, así que lo llevé a mi despacho adyacente. «Será difícil mantener la propiedad para la familia», dije, abriendo el protocolo del inventario del patrimonio frente a él. «Lamentablemente nos veremos obligados a vender». El sacristán me miró con sus ojos redondos. «No comparto esa opinión», dijo con tono enfático. Hice un gesto hacia la extensa lista de deudas registradas en el protocolo. «Si añadimos la pensión vitalicia de la viuda, al nuevo propietario no le quedará suficiente para saldar las cuotas de los herederos hermanos». «Efectivamente no». Y el hombre digno comprimió sus labios carnosos y me miró con una seguridad como si ya tuviera el remedio listo en el bolsillo. «Y a pesar de eso», pregunté de nuevo, «¿quiere que asuma la granja?» Esa sería mi opinión. «¿Y el dinero? ¿De dónde se obtendrá?» «Para eso habría que hacer los arreglos necesarios». Y mencionó a la hija de un próspero granjero del mismo pueblo. «Ayer», continuó, «ya celebramos el compromiso, y la propiedad de Feld ahora puede ser asumida conjuntamente por los dos jóvenes». El sacristán colocó las manos detrás de su espalda y esperaba con la cabeza en alto mi expresión de admiración. Sin embargo, con esta revelación, de repente me di cuenta de dónde había visto antes al joven Heinrich Feld. Lo recordé junto a aquella chica al lado del carruaje y lo escuché exclamar su sombrío: «Margaret, Margaret». «Me parece», dije finalmente, como si ya hubiera encontrado a su prometido en otros caminos. ¿Acaso la mujer que ayuda a los partos en su pueblo, a quien conocemos como la partera, tiene una hija especialmente bonita? «Así que el señor comisario también sabe eso», respondió el sacristán algo sorprendido. «Bueno, trabajará la chica como costurera en la ciudad a 6 kilómetros de aquí y mañana parte para allá. A la señorita nunca le gustó ocuparse del trabajo de campo». Tuve que reír. ¿Y cómo logró eso esta vez? La sonrisa autosatisfecha en el rostro del sacristán se reflejó tan profundamente como lo permitieron sus mejillas robustas. «Señor comisario, con dinero se puede hacer bailar al diablo. ¿Por qué no a una anciana?» «En efecto, tiene toda la razón. ¿Y la hija de la partera presumiblemente no tiene medios?» «Con ese rostro liso, señor comisario, no nos convenía, y no hay nada más con lo que pudiera contribuir a la economía. Además», y cambió su tono a un susurro confidencial, «su abuelo era un eslovaco del Danubio, y quién sabe cómo se quedó aquí. Luego la vieja partera, con sus lecturas de cartas e hinchazones, con lo que saca los chelines del bolsillo de los tontos. Eso hubiera encajado mal en una vieja familia campesina. ¿Y Heinrich se ha dejado apartar tan fácilmente de aquella chica?», pregunté de nuevo. El sacristán adoptó una postura de sabiduría mundana. «Si tengo que decirlo francamente», respondió evasivamente. Todavía era una pregunta si la chica lo habría aceptado. «Tiene otros pretendientes. Sin embargo, la joven no será engañada con él, ya que hay que reconocerlo. Es un campesino de recursos». Nuestra conversación había terminado. Judicialmente no había objeciones al plan propuesto. Al contrario, todas las dificultades se resolvieron por sí mismas. Al regresar a la sala del tribunal, la novia y su padre también estaban presentes. Ella parecía casi 10 años mayor que el novio que le habían asignado. Aunque su rostro era bien formado, carecía de encanto, como suele ocurrir con quienes han tenido que adaptarse desde pequeños. Su cabello rubio pálido mostraba claramente que había estado expuesto a todo tipo de climas y quemaduras solares sin protección. Frente a ella, en la otra pared,
Ahora estaba sentado el novio, con la cabeza agachada y las manos entrelazadas entre las piernas. Durante las negociaciones que siguieron, él estuvo de acuerdo con todo. Emitía apenas un mísero sí, no o eso debe ser así, para mostrar su consentimiento. Mientras hacía esto, pasaba el dorso de su mano por su frente un par de veces, como si necesitara borrar algo. Finalmente, cuando se discutió todo con los involucrados y se puso por escrito lo acordado, se procedió como corresponde a la firma del acta. Heinrich Feld, cuando llegó su turno, se acercó al atril del representante y escribió su nombre en letras empinadas y desgarbadas debajo del documento. Luego, con un profundo suspiro, apartó la pluma y se quedó mirando al frente. En su mente podría aparecer la imagen de una cabeza femenina lozana. Tal vez incluso se le pasó por la cabeza el pensamiento de romper con la vieja tradición campesina. Pero el sacristán, que no le había quitado la vista de encima durante toda la audiencia, se acercó con las manos en los bolsillos y le dijo con calma: «Escribe tu nombre, Heinrich. Solo tu nombre». Y Heinrich, como movido por una necesidad férrea, añadió Feld con el mismo trazo empinado detrás. El asunto quedó resuelto. Heinrich Feld dejó el tribunal como un hombre casado. Con la esposa tenía el capital operativo para la granja en sus manos. Si cumplía con su deber como agricultor, no le faltaría nada. Y pronto también escuché que la boda había sido celebrada con todas las costumbres campesinas. El impacto que estos eventos me habían dejado se había desvanecido gradualmente. Al principio había prestado atención cuando los días de mercado, el joven campesino pasaba en su carruaje junto a mí con su esposa. De esta última solía recibir un gesto de asentimiento, mientras él, sin volverse, azotaba a sus caballos. Después, bastante tiempo más tarde, cuando ya era tarde en la noche, lo vi una vez en el vestíbulo iluminado de aquella posada en la esquina, aunque en ese momento me cruzó la mente: ¿qué tiene que hacer otra vez tan tarde en la ciudad? No le di más pensamientos en aquel momento. Entonces, el otoño había llegado nuevamente y noviembre ya estaba a la vuelta de la esquina. Regresando de una caminata matutina, pasé por la parte nueva de la ciudad, donde precisamente se celebraba el mercado de caballos. Los nobles animales estaban, como de costumbre, atados a ambos lados de la calle frente a los compradores, y me abrí paso entre un grupo de compradores y vendedores y jóvenes alegres de la ciudad, cuando desde una casa oí un fuerte grito y palmadas. Al acercarme, reconocí a Heinrich Feld, que estaba enredado en un negocio apasionado con un campesino de fuera. El objeto, como pronto entendí, eran 2 caballos de aspecto extremadamente miserable, que estaban con la cabeza caída junto a él, mientras el campesino alababa el rabo de uno de los animales, arrancándolo hacia un lado. Sí, dijo el otro sin siquiera mirar. Estos caballos de inválidos son justo lo adecuado. 140 por los 2, exclamó. Pero Heinrich retiró su mano. 120, dijo sombrío. Ni un centavo más. Y las manos chocaron al aplaudir. Heinrich Feld desabrochó su bolsa de cuero, pagó al otro y luego se preparó para desatar los animales comprados del poste. Me pareció que la situación del Heinrich desde nuestro último encuentro se había deteriorado. Su rostro estaba afilado y delgado, y sus ojos, ya de por sí pequeños, casi habían desaparecido bajo el prominente ceño. En general, el incidente me pareció tan notable que no pude resistirme más tarde al entrar en el juzgado, expresar mis pensamientos sobre ello a mi competente representante local. El viejo archivista hizo un gesto dudoso desde su tribuna. Así que dije: ¿entonces las cosas no van bien? En absoluto, respondió él. Desde hace medio año Margaret está de nuevo en el pueblo, y desde entonces Feld casi cada noche está con Margaret y su madre, la partera. Incluso la siguió a la ciudad cuando ella estuvo aquí por Pentecostés para coser. Y mientras tanto, vende todo lo que no está asegurado, forraje y centeno de siembra, de modo que probablemente para el invierno las granjas estarán vacías. Hoy incluso los hermosos caballos bayos tuvieron que ser vendidos. ¿Sabe, señor comisario, que estaban valorados en 500 táleros en el inventario? Y en su lugar ha adquirido una yegua. Pero la señorita pasea por el pueblo con chaquetas de seda y alfileres de oro. Incluso los 2 caballos, Brutner. El pequeño hombre se puso la pluma detrás de la oreja y giró en su taburete hacia mí. Bueno, dijo sonriendo, ¿dónde va a parar el excedente? Eso no sería difícil de adivinar. ¿Y cómo sabe todo esto tan bien? Brutner iba a responder cuando un asistente entró en la habitación. El señor sacristán envía saludos. Hoy no puede venir de nuevo, pero el próximo jueves.
y entonces quiere traer tanto a la madre como a la esposa de Feld al despacho. ¿Así que el sacristán ha estado aquí?, pregunté. Por supuesto, respondió Brückner, y opinaba que después de los últimos eventos sería lo mejor si las mujeres pusieran a Feld bajo tutela. Él explicará todo al señor comisario. Sin embargo, antes de que el sacristán pudiera llevar a cabo este audaz plan, me fue entregado un miércoles por el jefe de la aldea, un aviso por escrito de que el residente Heinrich Feld ha estado desaparecido desde el pasado domingo por la noche. Algunos opinan que se ha marchado con el dinero ganado recientemente en una venta de caballos a bordo de un barco de emigrantes desde Hamburgo. Otros, sin embargo, temen que algo le haya ocurrido. Aparte de la conocida relación con la hija de la partera, no se ha conocido ningún evento especial que pudiera explicar su desaparición. Además, las investigaciones realizadas hasta ahora no han tenido éxito. Decidí inmediatamente investigar el asunto en el lugar esa tarde. Para evitar complicaciones, solo llevé al asistente de oficina como acompañante. Viajamos en un carruaje abierto, ya que era un suave día de otoño, como solemos disfrutar en nuestra región antes de la llegada del invierno. Los setos vivos que teníamos a ambos lados del camino durante la primera hora todavía conservaban parte de su follaje. Aquí y allá, entre avellanos y robles, se alzaba un arbusto espinoso en cuyas delgadas ramas aún colgaban delicadas bayas rojas. Mis ojos seguían al pasar este espectáculo tan suave como melancólico, viendo constantemente cómo las hojas amarillas se desprendían bajo el aún cálido rayo del sol y caían a la tierra, especialmente cuando una alondra tardía, asustada por el resoplido de nuestros caballos, lanzaba su grito de alarma y revoloteaba entre los arbustos. Pero el paisaje cambió. Los muros cubiertos con campos cultivados detrás se detuvieron. En su lugar, viajábamos al borde del llamado páramo salvaje, que entonces, hasta donde se extendía la vista, se expandía hacia el norte. Parecía aquí como si el último rayo de sol que aún quedaba en la tierra hubiera sido tragado por esta lúgubre estepa. En la frontera sur del mismo se encontraba nuestro destino. Era un pueblo cuyo agudo campanario y techos negros de paja habían sido visibles para nosotros desde hacía mucho tiempo. Al llegar finalmente, hice detenerse primero frente a la casa del viejo sacristán, para obtener de él algo más sobre las circunstancias de la casa de los Felds. Lo encontré ocupado con su sirviente descargando el abono, vestido con una camisa de forro de lana azul, el rastrillo en mano. Sin embargo, eso no le restaba dignidad mientras intercambiaba su montón de oro por la tierra llana. Se lo diré, señor comisario, comenzó. Quien no quiere escuchar consejos, tampoco se le puede ayudar. Este Heinrich ha querido obstinadamente ignorar su suerte. Dios sabe si aún puede corregirse con la tutela. Mientras tanto, habíamos entrado en la casa y en la sala de estar. Detrás del horno, en el que ardía un fuego a pesar del clima templado, se sentaba una viejecita con apariencia enfermiza, casi oculta por una gran labor de punto de lana que manejaba con sus dedos delgados. Se disculpó lamentándose de que debido a sus dolores de espalda no podía levantarse del asiento para saludarme. Luego, desde su lugar, abrió con el pestillo la puerta de la cocina cercana y llamó con voz aguda: «¡La caldera!», y al mismo tiempo oí afuera lanzar el trípode sobre el fogón y rumorear en la boca del horno. La señora mayor cerró de nuevo la puerta y continuó tejiendo, pero sus pequeños ojos desvaídos seguían sin cesar mientras yo paseaba de un lado a otro conversando con su esposo. «Si se me permite hablar, señor comisario», dijo finalmente apartando su labor de punto. «Ya ha habido un presagio. En aquel entonces, cuando mi esposo aún estaba en el cargo aquí. Me gustan tanto las rosas», continuó tosiendo. «Justo al día siguiente debía hacer la carrera de cintas para la escuela, y por la noche con alta permisividad el baile en la posada. Entonces de repente todas mis rosas fueron arrancadas. Sabía bien desde el principio dónde estaba el culpable, pero en la escuela de nuestro padre, Heinrich logró hacerse ver las cosas de tal manera que el látigo cayó sobre su propio lomo, y la muchacha se sentaba así, en silencio mirando su libro de cantos. «Pero madre», trató de interrumpir el sacristán, «no le cuentes al señor comisario las viejas historias de niños». «¿Eso crees?», replicó. «Es solo un poco». Rogué cortésmente por la continuación del relato. La señora asintió. «En ese entonces aún tenía mi salud, señor», comenzó de nuevo. «Pero cuando esa otra noche apenas había entrado en el salón de baile con la esposa del pastor, ya vi que Heinrich había conseguido lo que quería, pues en la corona que la doncella eslovaca llevaba en su negro cabello estaban precisamente mis rosas rojas.
y también giraba con él, al punto que el sudor le corría al muchacho de madera por las mejillas. «No», interrumpió cuando el sacristán comenzó a hacer un nuevo comentario. «Sé muy bien que la alegría no duró mucho. Le contaré todo al señor comisario». Resulta que había uno de los chicos mayores que no estaba enamorado de Margaret como los otros, aunque ella le prestaba suficiente atención. Ese era el hijo del rico Klaus Ottsen de aquí. Justo cuando los músicos comenzaron un nuevo vals, él llega pavoneándose con su chaqueta azul, una cadena de reloj plateada sobre el chaleco, mirando a las chicas alrededor, como si todas estuvieran disponibles para él. Era un chico esbelto, de pelo castaño, y todavía hoy tiene algo de altanero. Se detuvo frente a Heinrich y Margaret, que querían volver a la fila, y los miró burlón. «Cómplices y ladrones», dijo riendo. «El rosal Heinrich y la eslovaca Margaret hacen una bonita pareja». La chica lo miró con sus ojos negros. «¿Dejas que me insulten, Heinrich?», gritó ella. Y en un abrir y cerrar de ojos, mi Ottsen también había recibido 2 puñetazos en el cuello. Eso por la eslovaca Margaret, y eso para el rosal. Y mientras tanto los músicos tocaban y los niños bailaban y tropezaban con Hans, que justo se levantaba del suelo. Y en medio de todo el ruido oigo la voz de nuestro pastor y lo veo agarrar a Heinrich por el cuello y empujarlo contra el marco de la puerta. «Para que lo sepas, Feld», lo oí decir, «con bailar hoy por la noche has terminado». Y allí se quedó mordiéndose los labios hasta sangrar, mientras Margaret levantaba su cabeza negra y buscaba otro bailarín en el salón. Es algo extraño el corazón humano, señor comisario. Ya había notado que Hans Ottsen estaba como si quisiera devorar a la chica con los ojos, y de cualquier manera, las rosas robadas combinaban bastante con su bonita y descarada naricita, y tal cual. Ahora lo tenía a él enredado también. «¿Qué piensas, Margaret?», preguntaba Hans en voz baja. «¿Quieres bailar hoy conmigo?». Al principio, cuando intentó tomarle la mano, ella lo empujó en el pecho y actuó salvaje como un gato. Pero cuando vio que él iba en serio, se puso flexible y reía mostrando sus dientes blancos, y bailaba con su apuesto Hans frente al pobre muchacho, como si Heinrich Feld no hubiera existido nunca para ella. Pero él aún se quedaba clavado en su lugar. Solo sus pequeños ojos seguían a los dos. Era una suerte que no estuvieran cargados con balas de fusil. Lo que sucedió más adelante en la sala, continuó la narradora después de tomar aliento por un momento. No lo vi porque la señora pastora me llevó al cuarto trasero, donde nuestros hombres se habían sentado para jugar a las cartas. El tiempo pasó. Ya era hora de cerrar. Yo estaba justo en la ventana escuchando los gansos volando, ya que era una noche templada, y las aves volaban sobre el brezal hacia la laguna. Entonces de repente alguien dijo: «¿Dónde está Heinrich Feld?». «Sí, Heinrich Feld no estaba allí. Lo vi afuera en el camino», dijo uno. «Debe haber ido a casa». Pero la madre llegó angustiada. Tampoco estaba en casa. El viejo Heinrich Feld, obstinado a pesar de su hijo, estaba al frente en la multitud en la sala de la posada, golpeando su vaso contra la mesa de tal manera que solo le quedó el pie en la mano y criticando al señor pastor. No dejaría que molestaran a su hijo, aunque no pudiera vestirlo como a los ricos agricultores con cadenas de relojes y botones de nácar. No, al diablo con eso no lo permitiría. Yo había regresado al salón de baile, donde los músicos guardaban sus violines en sacos de cuero. Allí estaba aún Margaret con Hans Ottsen en la pista vacía. Ella sola parecía no afectada por todo aquello. «Bueno, Margaret», le pregunté, «¿no sabes dónde está Heinrich?». «¿Yo? No», respondió brevemente, quitándose uno de sus pequeños zapatos y arreglando el lazo rojo. Luego miró de nuevo a Hans con sus ojos negros y le dio un golpecito juguetón en las manos. «Tú, me has llenado de polvo, tú. Eres tan salvaje. Espera, no bailaré más con alguien tan loco». Y esa era Margaret, señor comisario. Sin embargo, Heinrich tampoco apareció a la mañana siguiente. Pensaron que al mediodía él volvería a casa, pero también allí había un búho. Todo el pueblo se puso en movimiento. Lo buscaron con escaleras y con varas. Y finalmente, ¿dónde había estado, señor comisario? Se había sentado durante la noche con los sapos de agua, allá en el pantano junto al lago Negro. Joaquim, que corta sus escobas allí, vino corriendo al pueblo y lo contó. Entonces lo llevaron a casa junto con el dolor de huesos que contrajo en el húmedo fondo del pantano. Tuvo que permanecer en la cama un par de semanas, y cuando el doctor no surtió efecto, usaron la simpatía, y con 3 tazas de té de manzanilla y un par de puñados de tierra de cementerio, todo volvió a su orden.
Mientras tanto, se había servido el café, y el sacristán recordó, no sin aparente precaución, a su esposa que el señor comisario aún tenía que hablar con él. «No deseo entrometerme, padre», replicó ella sirviendo las tazas desde su sillón. «Solo digo, y ya se lo he dicho al señor pastor, justo cuando la muchacha regresó de la ciudad, Heinrich comenzó a rondar a Margaret y a su madre, la partera, y le gustó que tuviera a alguien detrás suyo de inmediato, aunque solo fuera para molestar a la joven esposa que se casó con él. Pero desde que el viejo Klaus Ottsen está al final de sus días y ya no puede oponerse, Hans también sabe cómo encontrar el camino allí al anochecer. No me sorprende que Feld haya vuelto a irse. Siempre ha sido incapaz de manejarse a sí mismo, lo cual es la mayor habilidad en la vida humana. No entiendo por qué tanto alboroto en el pueblo. Ya volverá cuando se canse». La pequeña y frágil mujer, cuyos pálidos pómulos habían recobrado color con su animada narración, guardó silencio ahora y buscó avivar las brasas en su estufa con las pinzas de fuego. Hice algunas preguntas más. Luego dejé que el sacristán, cuya dignidad claramente se elevó afuera, me acompañara hasta mi coche. «Sí, sí, mi muy noble señor comisario», dijo él como concluyendo un largo ejemplo de pensamiento. «He hecho muchas gestiones por este asunto de matrimonio, pero uno no debe contar con el agradecimiento del mundo. Solo tome como referencia a Margaret. Ella podrá darle explicación de todo». Mientras tanto, había abrochado el protector de cuero frente a mi asiento, y con un movimiento de mano majestuoso me dio la señal para continuar. Mi carruaje retumbó por la mal pavimentada calle del pueblo. Detrás de la iglesia a la derecha, en cuya pared de granito leía al pasar el año 1470, una casita con contraventanas verdes asomaba entre setos de saúco casi desprovistos de hojas. «Es de la familia de Margaret», respondió a mi pregunta el funcionario, girando desde el asiento del conductor hacia mí. «La mantienen impecablemente limpia. He estado allí un par de veces por negocios. Al cabo de un rato, las casas a la izquierda cesaron. Las granjas, que aún se extendían en buena medida a lo largo del lado de la iglesia, se hallaban hacia el oeste, separadas solo por el camino y algunos campos delimitados del gran pantano. La última de ellas, solitaria y situada lejos, me fue indicada como la de Heinrich Feld. Ante muchas de esas casas observé grupos de personas aparentemente en animada conversación, a veces señalando con el brazo extendido hacia el pantano. Era evidente una excitación peculiar entre los habitantes del pueblo. Finalmente llegamos a la finca de Feld. En la casa, situada a unos 100 pasos del camino, aún se podían ver los frutos de un matrimonio próspero. La mitad norte, con el gran portón del granero y las ventanas redondeadas del establo, aparentemente había sido construida el año anterior. La otra mitad, que albergaba las habitaciones, había sido heredada de generación en generación. Frente a las ventanas bajas, sobre las cuales pesaba el pesado techo de paja negro-marrón, se extendía un trozo de jardín bastante desolado hasta el camino. Dado que ningún miembro de la casa apareció cuando nos detuvimos frente al portón del granero, envié al funcionario del distrito a la casa. Pronto regresó con una anciana. Intenté saludarla como la viuda Feld, pero respondió que solo había cuidado la casa como vecina. La anciana y la joven señora Feld habían ido a ver al alcalde rural, pues la hija de Joachim había contado que aún ayer por la noche, justo cuando salía la luna, había visto a Heinrich en el pantano. Tras esta noticia nuevamente se había enviado gente a buscar. Pregunté por más detalles. «Probablemente no sea nada, señor superintendente», opinó la anciana. «La muchacha es algo simple, y desde que Hans Ottsen le metió algo en la cabeza el invierno pasado, ha estado completamente desvariando. ¿Dónde se puede encontrar a la chica ahora? Ahora el señor superintendente no la conseguirá. Está en el páramo con la gente, mostrándoles el lugar». Primero me hice guiar por la anciana al salón y coloqué una mesa en el centro, donde preparé el material de escritura que había traído para tomar las notas necesarias. Era una habitación baja pero espaciosa. La arena blanca en el suelo, los botones de latón brillantes en el horno de cerámica, todo demostraba limpieza y orden. Frente a las ventanas había 2 camas empotradas con cortinas, delante de una con la inscripción pintada entre «No me olvides». Este y oeste en casa es mejor. Había una cuna de madera ahora vacía. Para no perder tiempo, dije al funcionario que buscara a Margaret, que vivía cerca, mientras la anciana se encargaba de traer a la esposa y madre de Feld desde la vivienda lejana del alcalde rural. Me encontré solo en la casa. Desde la pared resonaba el fuerte tic-tac de un reloj de la Selva Negra. Esperando lo que vendría, fui a la ventana y miré hacia el profundo sol otoñal al otro lado del páramo.
El susurro de una falda de mujer me despertó de los pensamientos en los que comenzaba a sumergirme. Al volverme, vi una esbelta figura de muchacha vestida a la moda, cuya pequeña mano, que creí temblorosa, justo acababa de retirar un pañuelo negro de la nuca. No podía dudar quién tenía delante. Por primera vez vi la seductora cabeza de esa joven sin velos. «Usted es Margaret Glansky», dije. Una apenas audible. «Sí», fue la respuesta. Me senté frente a la mesa y tomé la pluma en la mano. «¿Conoce al joven Heinrich Feld?», continué preguntando. Un igualmente bajo. «Sí», siguió. «Quiero decir, ¿ha tenido una relación cercana con él?». Ella no respondió. Cuando levanté la vista, vi que estaba pálida como un cadáver. Oí cómo sus dientes rechinaban. El miedo a una responsabilidad externa por una posible culpa interna podría haberla atrapado. «¿Por qué se asusta?», pregunté. «No me asusto, pero las campesinas todas me odian. No se trata de usted, Margaret Glansky, sino del joven que ha estado desaparecido durante algunos días». «No sé nada al respecto, no tengo la culpa», exclamó, aún luchando por respirar. «Pero debemos intentar encontrarlo», continué. «Poco antes de su boda, usted se mudó a la ciudad y luego regresó hace medio año. No me gustó allí. Todavía me arrepiento de haberme dejado llevar tan tontamente». Y las fuertes cejas de la chica se juntaron densamente. «Heinrich Feld», dije, «¿solía visitarla a menudo por las tardes?». No podíamos echarlo fuera. Él venía al último, se dice, cada noche y se quedaba a menudo hasta la medianoche. Eso es mentira. ¿Pero aceptó regalos de él? Un rubor intenso cruzó su rostro. ¿Quién dijo eso? Los gorriones lo cantan desde los tejados. Ha sembrado gran discordia entre la pareja. «Bueno, ¿y si fuera así?», exclamó desafiante y lanzó sus labios rojos. «¿Quién le dijo que se casara con él?». «¿Y usted se habría casado con él?», pregunté. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe, y tanto la esposa con su hijo en brazos como la madre de Heinrich Feld entraron en la habitación. Vi todavía como los ojos de la anciana campesina y Margaret se miraban con odio descarado. Luego la anciana se paró frente a mí y dijo temblando: «Señor comisario, ¿qué hace esa persona en nuestra casa? Creo que no necesito soportarlo». «Esa persona», respondí mientras empujaba a las dos mujeres apenas perceptiblemente hacia la puerta, «está siendo entrevistada judicialmente y ha sido citada aquí por mí». Nos encontrábamos fuera en el pasillo de la casa. La mujer vieja y delgada se retorcía las manos. «¡Ay, la miserable!», exclamó. «¿La miserable?». La joven campesina secaba de las mejillas de su hijo dormido las lágrimas que constantemente sollozaba sobre él. «En el primer año todo iba tan bien», dijo ella, «si tan solo ella no hubiera regresado. No entiendo estas cosas, pero debe haberle influido de alguna manera. Y todo ese dinero que obtuvo recientemente por los caballos. Hemos revisado el baúl y todo, pero no hay rastro de él». A través de la puerta abierta de la casa vi a un hombre pasar con un largo bastón y dirigirse hacia el páramo. La anciana salió y volvió lamentándose. De repente se enjugó los ojos con el delantal. «El de arriba sabrá dónde está», dijo. «Mi Heinrich no era un impío». Se arrodilló y hundió su cabeza en mi regazo. «Porque siempre fue mi hijo». «Madres», me dijo, «me viste cabalgar en el castaño y te dije que tenía que ir al molinero por unos pagos». «Eso fue una mentira, madre. Anduve perdido por 5 horas. Tú misma le quitaste la espuma al castaño cuando volví a casa. Simplemente no quería ir hacia ella, pero algo me jaló de vuelta hacia allí. Me consume. No puedo evitarlo, madre». «Y era tan bueno mi Heinrich», continuó la anciana como si hablara consigo misma. «Incluso cuando nació el niño. En nuestro patio tuve que ponérselo en el caballo. El sol brillaba tan cálido, la siembra de verano estaba verde en el potrero de enfrente. «¿Qué piensas, madre?», dijo. «¿Puedo llevármelo un poco al campo?». Estaba tan feliz por su hijo. Tuve problemas para recuperarlo de él, y solo tenía 6 semanas de edad. Me deshice de las mujeres indicándoles que debían quedarse para su propia declaración. Cuando volví a entrar en la habitación, los rayos inclinados del atardecer ya entraban por las ventanas. La chica aún estaba en el mismo lugar que antes, pero parecía haberse calmado, y quizás solo porque había modernizado su presencia frente a las otras mujeres, llegó a confiar en mí. «Le contaré todo, señor comisario.
comenzó mientras pasaba ambas manos por su pelo negro brillante. No sé si me habría casado con él si no hubiese necesitado el dinero de la otra. No lo sé, y ahora probablemente es demasiado tarde para considerarlo. Éramos buenos amigos, bailábamos juntos, pero esa es la verdad. Señor comisario, no pensé que él lo tomaría tan seriamente. Sabías, dije, que él te buscaba desde joven, y no creo que él fuera alguien que jugara con esas cosas. Ella había lanzado una rápida mirada de soslayo al pequeño espejo adornado con plumas de pavo real, y por un segundo brilló como un vivo deseo en sus oscuros ojos. Bueno, dijo, al final tuve que darme cuenta, pero para entonces ya no podía alejarlo. Lo intenté bastante, pues me molestaba hasta la médula con sus caprichos, especialmente cuando venían otros jóvenes a visitarnos, como suele suceder. Podía rechinar los dientes si tan solo llevaba a alguien a la puerta de la casa. O peor aún, cuando Hans Ottsen en broma quiso soltarme las trenzas del cabello, y él tenía a su esposa en casa. La miré fijamente. Entonces, ¿también Ottsen lo visitaba últimamente? Probablemente sabes que su padre le entregó la granja por San Juan. Se detuvo por un momento como confundida. Luego, como si no hubiera oído mi comentario, continuó. Muchas noches, cuando el vigilante tocaba a las 9, mi madre lo llamaba para que se fuera a casa. Pero no se iba. Señora vecina, solía decir, me permitirá la silla en su casa, no pido más. Y así nos quedábamos sentados. Yo en mi piedra de coser frente a una gaveta de la mesa, él frente a la otra. Heinrich a menudo le decía, no seas tan receloso, puedes bailar conmigo el domingo en la taberna, lleva a tu esposa y divirtámonos todos juntos. Pero él solo lanzó una risa burlona y me miró con sus pequeños ojos como si quisiera hacerme daño. Solo una vez, continuó después de un rato, se ausentó por un tiempo cuando nació su hijo, y pensé que finalmente había entrado en razón. Entonces, unas 4 semanas después, su esposa se enfermó gravemente. Todos creían que no iba a sobrevivir, incluso mi madre, que había tenido que asistirla en el parto. Y ahí, señor comisario, volvió él. La chica respiró pesadamente. Él se volvió completamente diferente, más como en aquellos tiempos cuando aún era un joven. Volvió a contar historias y habló nuevamente de su granja y de lo que quería hacer y lograr. Pero una vez, mi madre no estaba en casa, él de repente me agarró de ambos hombros y me miró como loco de alegría. «Margaret», exclamó, «imagínalo». «Sí». Luego cayó y me soltó. Pero yo sabía lo que quería decir y lo vi pronto después. Por eso pensé en distraerlo. «¿Vino el doctor hoy?», pregunté. «¿Cómo está tu esposa?». Al principio no quiso responder. «Le puso otro espejo nuevo», dijo entonces. No sé qué quiso decir el doctor. Mientras decía esto, sacó el libro de puntos de mi madre de su costurero. Se sentó frente a mí y comenzó a dibujar líneas con tiza en la mesa. Lo hacía con tanta prisa y se puso tan nervioso que le pregunté. «Heinrich, ¿en qué estás pensando?» Déjalo, dijo. «Sigue con tu costura». Pero me incliné sobre la mesa sin que se diera cuenta y leí en el libro el número que señalaba con el dedo. Era la pregunta de si el enfermo sanaría. Me quedé callada y regresé a mi trabajo. Y él siguió dibujando, contando par o impar, y luego trazando las figuras con tiza en la mesa. «Bueno», pregunté, «¿ya has terminado? ¿Se puede saber ahora?» Apoyó la cabeza en la mano y me miró en silencio, pero suavemente, como no lo había hecho mucho tiempo. Luego se levantó y me dio la mano. «Buenas noches, Margaret», dijo. «Tengo que irme a casa». Y se fue. Era temprano en la noche. Como las figuras se quedaron en la mesa, revisé el libro. La respuesta era: «Consuela el alma del enfermo y abandona toda esperanza». Pero esta vez estaba equivocado. La mujer se recuperó pronto después. Y entonces él empeoró. Créame, señor comisario, si alguna vez le he ofendido, ha sido con angustia y sufrimiento. Al estallar en un llanto incontrolable por estas palabras, le ayudé a sentarse. Pronto volvió a alzar la cabeza, que había presionado entre ambas manos, y me miró. En la habitación solo quedaba la luz del atardecer, en la que los labios rojos de la chica contrastaban notablemente con su rostro pálido y sus oscuros ojos. Pero tenía que seguir preguntando. «Heinrich Feld», dije, «hizo un negocio de caballos la semana pasada del cual debería haber traído una suma considerable a casa. Sin embargo, su esposa y su madre aseguran que no han podido encontrarlo en ninguna parte». «No tenemos el dinero, señor comisario», dijo sombría.
¿Y tampoco sabe usted a dónde ha ido a parar? Ella asintió. Sí, lo sé. Algunos decían, continué, que él se fue a Hamburgo para de allí partir hacia América en un barco de emigrantes. No, señor comisario, no sé a dónde fue, pero estoy segura de que no se fue a América con el dinero. Quiero contárselo tan cierto como si estuviera frente a Dios. Ocurrió el domingo pasado por la noche, alrededor de las 8. Mi madre había estado fuera todo el día y cuando volvió se sentó en el sillón cabeceando sobre su tejido. Estábamos completamente solas y me extrañó que Heinrich Feld no viniera, porque esa mañana en la iglesia me había estado mirando fijamente, tanto que todas las mujeres se giraron para mirarme. Afuera soplaba un viento fuerte. De vez en cuando, entre los ruidos de la tormenta, creí oír pasos frente a nuestra casa. Me inquieté, así que salí a ver qué pasaba. No había luna, pero la noche era clara como el día. Podía ver perfectamente las cruces del cementerio a través de la cerca de lilas que bordeaba nuestro jardín. Entonces vi a alguien allí y cuando me acerqué era Heinrich Feld. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué te dejas enfriar?», le pregunté. «Tengo que hablar contigo a solas», Margaret respondió. «Entonces habla», dije. «Estamos a solas y nadie vendrá con esta tormenta». Él no respondió hasta que dije, «Tengo frío, voy a buscar mi chal». Entonces me agarró de la mano y dijo con una voz pesada, «Así no puede continuar, Margaret. Tengo que ponerle fin a esto». Me pareció extraño y no supe qué decirle. «Heinrich, creo que lo mejor sería que me fuera», le dije. «Así todo se arreglar». «Debemos irnos juntos», Margaret respondió, y sacó una bolsa que hizo sonar sobre el borde del pozo. «¿Oyes eso? Es oro. Vendí mis caballos el otro día. Voy a ir con mi primo al otro lado del océano, a América. Es un lugar lleno de oportunidades». «No puedes hacerle esto a tu esposa», le dije. «¿No hacerlo? No es una bendición para ella que me quede. Los pocos miles de táleros que aportó desaparecerán pronto. Ya no soy un granjero, no tengo pensamientos sin ti». Intentó abrazarme, pero me alejé. «Heinrich, detente un momento, por favor, escúchame. Lo haremos en secreto y luego ella pedirá el divorcio, entonces podremos casarnos allí». «No, Heinrich, no lo haré. No me iré de esa manera». Al escuchar mis palabras se volvió loco. Se tiró al suelo y no sé todo lo que dijo porque el viento rugía alrededor de la iglesia y apenas podía entenderlo. Mis ropas volaban y me congelé. «Regresa a casa, Heinrich», le supliqué. «No estás en tus cabales, hablemos mañana». En ese momento escuché voces en el camino del cementerio detrás de nosotros. Reconocí la voz de Hans Ottsen, porque algunas veces había venido a nuestra casa en las últimas semanas. Pero al parecer pasaron de largo. Escuché el portón del gran cementerio girar, y pronto las voces siguieron más abajo en el sendero del pueblo. Cuando volví la cabeza encontré a Heinrich de pie frente a mí. «Margaret», dijo, sus palabras salían con dificultad. «¿Quieres irte conmigo?». Pero antes de que pudiera responder, puso su mano sobre mi boca. «No hables demasiado pronto», exclamó. «Porque no voy a preguntar de nuevo nunca más». No contesté, tenía un nudo en la garganta. ¿Qué podría haberle respondido? «Lo sabía», exclamó. «Eres falsa, estás esperando a otro». Hizo un gesto con el brazo, y de inmediato escuché el chapoteo en el pozo abajo. «Heinrich, tu oro», grité. «¿Qué haces, Heinrich?» «Déjalo», dijo. «Ya no lo necesito». Y me tomó con ambas manos, sujetándome frente a él como si quisiera mirarme desde la distancia. «Bésame una vez más, Margaret». «¿Y luego?», pregunté cuando la muchacha se detuvo. «No quiero mentir, señor comisario. No se lo habría impedido, pero de repente me apartó de sí. Quería correr hacia la puerta de la casa. Entonces gritó mi nombre furiosamente. Y cuando no atendía a eso, corrió detrás de mí y me agarró como con brazos de hierro. Se me había deshecho el cabello. Envolvió una de mis trenzas en su mano y me tiró la cabeza hacia atrás. «Oh, un momento más, Margaret», dijo, y a pesar de la noche vi cómo sus pequeños ojos brillaban sobre mí. Y mientras la tormenta casi me arrancaba la ropa del cuerpo, me gritó al oído: «Quiero confiarte algo secreto, Margaret, pero no se lo digas a nadie más. Para los dos juntos ya no hay lugar en el mundo. Debes estar maldita, Margaret». Solté un grito fuerte. Pensé que quería estrangularme. Entonces me soltó y salió corriendo. Todavía oí cómo cerraba la puerta del cementerio al otro lado. Y poco después mi madre también salió a la puerta de la casa y me llamó. «Ya reflexionará mañana», dijo ella después de que le conté todo lo que pude.
Entonces también podrá recuperar su oro. Luego trajo un candado y lo puso en la tapa del pozo, que mi abuelo había hecho para invitados no deseados. Alguien más podría haber sacado la bolsa en el cubo. Cuando entramos a la casa, mi madre se acostó en la cama. Yo me volví a sentar a mi trabajo. Afuera seguía la tormenta. A veces oía al rondador en el pueblo soplar su cuerno. En el campanario sonaba la gran campana. Me sentía inquieta, pero no podía descansar. Siempre pensaba que él podría haberse hecho daño. Cuando noté que mi madre se había dormido, tomé mi chal y salí sigilosamente. No encontré a nadie. La mayoría de las casas estaban ya oscuras. Solo en el lugar de Feld vi desde el camino que aún brillaba luz por la apertura de las contraventanas. Me armé de valor y subí el terraplén y entré por la puerta del jardín. Cuando me acerqué a la ventana, oí adentro rodar las ruedas de Meilar, a veces también una palabra de la vieja Feld. ¿De qué estarán hablando?, pensé y puse mi oído contra los postigos, pero no pude entenderlo. Entonces noté una carretilla volcada debajo de la otra ventana, y cuando me subí y me empiné, mis ojos llegaron al corazón de los postigos. Pude ver la cama empotrada. También vi que alguien estaba acostado allí, y cuando la cabeza se dio vuelta en la almohada, reconocí que era Heinrich. De repente, se incorporó sobre las almohadas y fijó sus ojos en mí. Me llené de miedo, salté de la carretilla y corrí, cruzando el camino, cruzando el cementerio. Alrededor de la esquina de la torre silbaba y aullaba el viento. El viejo Joachim siempre decía que los muertos gritaban en las tumbas. Me asusté, no sé cómo volví a entrar en la casa y en la cama, pero a la mañana siguiente se decía que Heinrich Feld había desaparecido en la noche. No lo he vuelto a ver. Ella permaneció en silencio. Mientras tanto había oscurecido. Cuando miré por las pequeñas ventanas hacia afuera, en el horizonte solo quedaba un tenue resplandor del atardecer. Los árboles en el jardín se veían negros, pero abajo, sobre el pantano, los vapores se movían como velos blancos. Hice que encendieran 2 velas de sebo y las colocaran frente a mí sobre la mesa. Luego llamé a la esposa y a la madre de Heinrich Feld para que entraran en la habitación. ¿Tiene que estar ella aquí?, preguntó la anciana aldeana, lanzando una mirada medio tímida, medio llena de odio al joven, que según mis instrucciones, se había sentado en una esquina de la ventana. «No le molestará, señora Feld», respondí. «Bueno, por mí está bien. Lo que tengo que decir puede ser escuchado por Dios y por todo el mundo, pero», y levantó su dedo delgado con amenaza, «los malvados recibirán su castigo». La joven parecía no escuchar esas palabras. Había inclinado la cabeza hacia la pared, tan exhausta que su cabello negro había caído hacia atrás desde sus sienes. «Deje eso, señora Feld», le dije. «Cuénteme cómo sucedieron las cosas». Parecía despertarse de pensamientos profundos. «Sí», dijo. «Él estuvo también esa noche allá, con esa. Pero sí volvió temprano a casa porque Anne Mariken estaba tan mal que el médico le había recetado justo un nuevo frasco. Estuvo toda la noche junto a su cama, seguro, lo estuvo, y acariciando su mano. Anne Mariken dijo, «No tienes la culpa de esto. No me acuses duramente allá arriba. Estarás mejor allá que conmigo». La joven, que acababa de acostar a su hijo en la cuna, rompió en amargas lágrimas. «Quiero decir, señora Feld», recordé, «¿cómo fue la última noche que su hijo dejó la casa?» «Sí». «¿Cómo fue?», respondió ella. «Fue el último domingo por la noche. Habíamos terminado de cenar y la sirvienta se había retirado a su habitación. No, ya debían ser alrededor de las 10. Anne Mariken y yo aún estábamos en nuestra rueca. Mi Heinrich había llegado a casa algo agitado. Ya llevaba tiempo en la cama de la pared. Pero probablemente no dormía, ya que se movía mucho y se lamentaba por lo bajo. Ya estábamos acostumbradas a eso, señor comisario. Afuera había temporal, como suele ocurrir en noviembre. El noroeste soplaba fuerte y arrancaba las hojas de los árboles. Siempre temía que derrumbara también el peral junto al granero, porque mi difunto padre lo plantó en el bautizo de mi Heinrich. Entonces, escucho un trote suave fuera de la ventana y presto atención. Pues, señor comisario, no sabía si era un animal o si eran pasos de una persona. Pregunto. ¿Lo oyes, Anne Mariken? Pregunto. Pero ella sigue con su rueca y dice, «No, madre, no escucho nada». Deslicé una silla hacia la ventana y miré por el hueco de la persiana, porque habíamos asegurado las persianas debido al mal tiempo. Allí estaba el peral contra el cielo gris y crujía, resistiéndose con desesperación contra la tormenta.
Incluso sobre los campos y los pantanos podía ver y vi como un charco de agua reflejaba en el páramo, ya que el aire estaba claro en ese momento. No se veía ninguna forma de vida. Pero noté bien, algo se apretaba bajo la ventana y se deslizaba, como si un pelaje raspara a lo largo del muro. Cuando bajé de la silla, algo rasca fuera en la otra persiana, e inmediatamente también escucho del otro lado en la pared el lecho doblarse, y mi Heinrich se sienta erguido sobre los cojines y mira fijamente con ojos completamente muertos hacia la ventana. Cuando grito, «Señor Jesús, Heinrich, ¿qué es?». Entonces, también en el establo, el ganado se pone inquieto, y a pesar de toda la tormenta, escucho al toro bramar y tirar con fuerza de su cadena. Pero mi Heinrich sigue tan inmóvil y vítreo que me da verdadero pavor, y al girarme, «Señor Jesucristo», un animal miraba por la persiana. Pude ver claramente los dientes blancos y afilados y los ojos negros. La anciana se secó el sudor de la frente con su delantal y comenzó a murmurar suavemente para sí misma. «¿Un animal, señora Feld?», pregunté. «¿Tienen perros tan grandes en el pueblo?». Sacudió la cabeza. «No era un perro, señor comisario». «Pero ya no hay lobos por aquí». La anciana giró lentamente la cabeza hacia la joven. Luego dijo con voz aguda. «Podría no haber sido tampoco un verdadero lobo». «Madre, madre», exclamó la joven mujer. «Me dijiste que había sido Margaret quien miró por la ventana». Ann Mariken. Tampoco digo que ella no lo haya sido». Y la anciana volvió a su incomprensible lamento y murmullo. «¿Qué balbucean, madre Feld?», exclamé. Y sin embargo, al ver a la chica tan inmóvil, con su cara pálida como la tiza y sus labios rojos sentada ahí, el recuerdo del espectro blanco de la patria de su abuelo vino a mi mente. Y casi añadí, «Se equivocan, yo sé mejor, madre Feld. Ella le ha bebido el alma. Tal vez él se ha ido a buscarla». Pero solo dije, «Cuéntenme bien, ¿qué ocurrió después con su Heinrich?». «¿Con mi Heinrich?», repitió ella. Agarró la cuerda de la cama y de repente estuvo con ambos pies en el suelo. «Déjame, Heinrich», dije yo. Pero él se vistió apresuradamente. «No, no, madre, no pueden detenerme». Y entonces seguía mirando los postigos de la ventana. Cuando al irse tropezó con la cuna, que como hoy estaba al lado de la cama, el pequeño estiró sus bracitos en el sueño y agarró con sus deditos en el aire. Mi Heinrich se detuvo de nuevo y se inclinó sobre la cuna, y escuché como él mismo decía, «El niño, el niño». También extendió su mano hacia las pequeñas manos justo cuando la tormenta golpeó nuevamente contra las contraventanas y el ruido afuera en el establo comenzó de nuevo. Dio un profundo suspiro y salió como aturdido por la puerta. Llevaba ya un rato notando que Margaret acercaba la cabeza, como escuchando a la ventana. Ahora también escuché el sordo rodar de un carruaje que parecía venir del camino del pantano. Y desde entonces pregunté nuevamente a la anciana, ¿no han vuelto a ver a su hijo? No obtuve respuesta. La puerta de la habitación crujió, y a través de la rendija entró un perrito gris, mojado y sucio. Corrió hacia la anciana campesina y la miró un momento como preguntándole. Olfateó gimoteando alrededor de la cama y luego salió de la misma manera por la puerta. Las dos mujeres, que habían seguido al animal con la mirada sin aliento, rompieron en fuertes lamentos. Era, según pude deducir, el perro del desaparecido, al que él mismo había criado y siempre mantenido cerca. El pequeño animal también había desaparecido desde aquella noche. El ruido del carruaje se acercaba más, y al mismo tiempo vi cómo la chica se estiró junto a la ventana y miró con ojos muy abiertos hacia afuera. Las velas de cebo no iluminaban tan lejos, pero una luz de luna caía a través de las ventanas desde afuera. Como una serpiente, se deslizó hacia arriba y se quedó de pie con la boca abierta. En el mismo momento, el carruaje rodó ruidosamente hasta detenerse en el patio de la casa. Un rato transcurrió en absoluto silencio. Luego se escucharon voces de hombres en el pasillo. La puerta de la sala se abrió de par en par y un hombre de hombros anchos apareció en el umbral. «Hemos traído el cadáver», dijo. Estaba en el pantano, en la Laguna Negra. El lamento de las mujeres irrumpió. La joven mujer se había lanzado con ambos brazos sobre la cuna de su hijo, que ahora, perturbado del sueño, añadía su aguda vocecita a la conmoción. Pero la anciana campesina se recuperó de repente. Con su mano huesuda se acercó a la joven que seguía mirando como petrificada hacia la vacía noche. «¿Lo oyes?», gritó. «Está muerto. Ahora vete. Ya no tienes nada que hacer aquí».
La joven giró la cabeza como si no entendiera nada, pero a pesar de la cubierta de su vestimenta, vi que un escalofrío recorrió sus miembros, mientras silenciosamente se dirigía hacia la puerta. A través de la ventana la vi bajar al patio, mantenía la cabeza echada hacia atrás como si estuviera girada, enfocada en el granero donde yacía el muerto. De repente, cuando llegó al camino, comenzó a correr con los brazos levantados como si hubiera algo detrás de ella de lo que debiera huir. Pronto, sin embargo, desapareció en las neblinas blancas que habían inundado el camino desde el pantano. Mandé enganchar el carruaje. Mi trabajo había terminado por hoy. Cuando atravesé el pueblo, el sacristán salió de su finca y puso la mano sobre mi carruaje. «Lamento lo de Heinrich, señor comisario», dijo. «Pero quién sabe si no es lo mejor. Ahora solo debemos asegurarnos de encontrar un buen posadero, que se case con la viuda y administre la finca para el pequeño Heinrich Feld. Todo será resuelto, señor comisario». Y con su inquebrantable actitud me saludó gravemente con la mano mientras me alejaba del pueblo, a lo largo del pantano, que era iluminado por una luna turbia. Para terminar mi informe, el pozo de la partera fue vaciado al día siguiente, y el tesoro hundido realmente volvió a ver la luz del día. También se encontró al hombre para la joven viuda, después de que el niño, aún dentro del año, siguiera a su padre al desconocido país a consecuencia de un ataque de fiebre tifoidea. Hans Ottsen prefirió, en lugar de hacer a la difamada Margaret su esposa, adquirir también la finca de Feld al juntar las propiedades mediante el sencillo procedimiento del matrimonio. Así, según la receta de la sacristana, un par de puñados de tierra del cementerio volvió a arreglar todo. Si alguien desea preguntar por la muchacha eslovaca, no puedo dar ninguna respuesta. Se dice que se trasladó a no sé qué gran ciudad y allí se perdió en la multitud. El fin.